Buenas noches, es domingo 3 de enero y estás viendo las noticias de Zealand. En Augsburg hoy se usaron perros rastreadores para buscar a Achel van der Velden. La mujer de 29 años, con su propia tienda en el centro, ha estado desaparecida durante 18 días. Su familia no tiene idea de lo que sucedió. Si la llamas, responde. Si envía un mensaje o WhatsApp en minutos, recibe respuesta o te informa dónde está. Pero ahora nada en absoluto. Aquí yace un crimen que tuvo lugar en los Países Bajos, en el pequeño pueblo de Osberg, un lugar con solo 4.500 residentes ubicados en Flandes zelandés. Sin embargo, lo que lo hizo tan impactante es cuando la policía reveló quién era su principal sospechoso. La gente simplemente se negó a creerlo. Es decir, hasta que se presentó evidencia irrefutable. Y la pregunta sigue siendo, ¿cuánto conoces realmente a alguien? Vamos a verlo más de cerca. En la noche del lunes 14 de diciembre de 2020, Achel van der Velde, de 29 años, visitó a su abuela, y esta sería la última vez que su familia la vería. Sin embargo, la mañana siguiente, Achel habló con su madre Miranda mientras volvía a casa desde su estudio de costura, llamado Pins and Needles. Tanto ella como su madre vivían en Augsburgo. Conversaron sobre el reciente confinamiento anunciado la noche previa. Era la pandemia de COVID-19 y cómo podría afectar a todo su negocio, y esta sería la última vez que su madre escuchara su voz. Y esa noche, Miranda recibió un mensaje de texto de Michelle, pero algo no se sentía bien. Para empezar, Michelle nunca enviaba servicio de mensajes cortos. Siempre usaba WhatsApp. Esto era un servicio de mensajes cortos. Además, la forma en que llegó el mensaje no parecía ser ella. La redacción lucía rara, con palabras que su hija no usaría habitualmente. El mensaje afirmaba que Michelle se iba unos días con una amiga. Miranda inmediatamente sospechó. ¿Unos días? ¿Antes de Navidad, con su estudio repleto de trabajo? ¿Por qué ahora? ¿A dónde iba? ¿Y con qué amigo? Esa misma noche, Miranda comenzó a llamar a los amigos más cercanos de Achel. Ninguno de ellos tenía idea de dónde estaba, y también recibieron ese mismo extraño servicio de mensajes cortos. Ellos también habían intentado contactarla, sin éxito. Miranda fue a la casa de su hija, y lo que encontró allí solo empeoró la situación. La casa estaba vacía, excepto por Harvey, el querido gato de Michelle, que había sido dejado sin comida ni agua. No había señales de una maleta empacada y toda su ropa seguía en el armario. El hermano de Michelle ingresó a su cuenta de Facebook, con la esperanza de encontrar algunas pistas, tal vez un nuevo amigo, o cualquier indicación de planes de viaje. Pero al igual que su hogar, su presencia en línea no mostraba nada fuera de lo común. Al día siguiente, Miranda fue a la policía para reportar a su hija como desaparecida. Pero debido a que la concha era adulta y solo había estado ausente por un corto tiempo, la policía inicialmente se negó a tomar medidas. La familia insistió en que algo estaba mal. Denunciaron cómo ella nunca enviaría un servicio de mensajes cortos, cómo no dejaría a su gato atrás sin comida o agua, y nada estaba empacado. Explicaron que la realidad a la que se enfrentaban era completamente inconsistente con este mensaje de servicio de mensajes cortos. Sin embargo, la policía dijo que sus manos estaban atadas. Pasaron días con poca o ninguna acción por parte de la policía, y no fue hasta Navidad que los detectives finalmente lanzaron una investigación oficial. La familia de Achel inició su propia investigación sin esperar a la policía. Visitaron a Sandra Helmans, una cercana amiga belga de 44 años de Achel, buscando respuestas. Sandra había abierto recientemente una tienda espiritual llamada La Pequeña Casa Espiritual Loto en mayo de 2020, justo 2 puertas más abajo del estudio de costura de Achel. Las dos mujeres son muy unidas. Hablaron a diario, brindándose apoyo como emprendedoras. Cuando la familia entró a la tienda, fueron recibidos por un familiar aroma de incienso dulce.
La tienda estaba llena de libros y parafernalia relacionada con la magia negra. Sandra los saludó y parecía tan preocupada como ellos. Afirmó no saber nada sobre el paradero de Achel y expresó una profunda preocupación por su desaparición, y esto era consistente con todos sus otros amigos. Luego se ofreció a ayudar con la búsqueda. En las semanas siguientes, Sandra estuvo activa en las redes sociales, compartiendo cada actualización sobre el caso de Achel y suplicando a la comunidad por ayuda. También participó en persona en algunas de las búsquedas comunitarias en el área de Osburg. Finalmente, el 23 de diciembre, la policía hizo un llamado público. Distribuyeron información sobre el estado de persona desaparecida de Achel a estaciones de policía en todos los Países Bajos y la agregaron a la base de datos nacional de personas desaparecidas. Aún así, no hubo un verdadero progreso hasta que los detectives se involucraron. Luego, el próximo año, el 1 de enero, la familia comenzó el nuevo año llevando las cosas más allá, siendo lo más públicos posible a través de las redes sociales, sitios web comunitarios, obteniendo tantos ojos en este caso como fuera posible. Finalmente, una de sus publicaciones atrajo la atención nacional, no solo de la comunidad local, sino de todo el país. Con la creciente presión, los investigadores locales y la policía tuvieron que demostrar que estaban tomando esto en serio. Finalmente acordaron que nada parecía indicar que ella se había ido voluntariamente, y todo el escenario y el texto sospechoso, como se mencionó anteriormente, mostraban que probablemente se había cometido un acto delictivo. A medida que la investigación progresaba, una impactante revelación llegó a la atención de todos. Ixchel estaba involucrada en un triángulo amoroso con su mejor amiga Sandra y su esposo Félix. Varios amigos de Ixchel confirmaron esto a la policía. Según ellos, Sandra e Ixchel se habían vuelto muy cercanas. En algún momento, ambas admitieron que se sentían atraídas tanto por hombres como por mujeres. Mientras que Ixchel ya tenía experiencia con mujeres, Sandra expresó el deseo de explorar ese lado por sí misma con Ixchel. Sandra incluso sugirió que su esposo Félix estuviera presente en este primer encuentro íntimo. Esto finalmente llevó a un trío a finales de noviembre de 2020. Pero en las semanas que siguieron, algo cambió. Félix y Michelle desarrollaron una infatuación mutua y querían explorar sus sentimientos más profundamente. Félix le dijo a Sandra que quería terminar la relación. La policía se enfocó en Félix. Félix vivía con Sandra y sus 6 hijos en el cercano pueblo de Zeeland, Hardenberg. Confirmó que él también había recibido estos extraños mensajes de Michelle alrededor del tiempo en que desapareció. De hecho, el 14 de diciembre, el día antes de que Michelle desapareciera a las 7 de la mañana, ella estaba enviando a Félix dulces y amorosos mensajes. Según Félix, planeaban encontrarse en Kentucky ese día, y más tarde condujeron a Blackenberg para recoger a los hijos de Félix de la guardería. Según Félix, ese terminó siendo nuestro último día juntos. A la mañana siguiente, sus mensajes de WhatsApp seguían volando. Promesas, compromisos. A las 6:29 de la tarde de ese día, todo cambió. Félix recibió un mensaje de texto, ese servicio de mensajes cortos, pero no un WhatsApp. El texto decía: «Hola cariño, ¿recibiste mi mensaje? Tengo problemas con WhatsApp porque se cayó el Wi-Fi». Entonces, de repente, un giro en U de 180 grados. «Es demasiado para mí. Lo siento, quiero terminar. Han sido buenos momentos, pero quiero recuperar mi vida en otro lugar». Félix estaba atónito. En otro mensaje, Michelle dijo que estaba en brida con una amiga. «No sé cuándo volveré. Y luego, me voy a Indonesia con un amigo en aproximadamente un mes. Necesito tiempo para mí mismo». Félix, confundido y herido, intentó darle sentido, pero respetó sus deseos. El 16 de diciembre, a las 3:51 de la tarde, un último mensaje. «Estaré bien, no te preocupes. Esta podría ser mi última aplicación. Pronto tendré otra SIM». Luego, silencio.
Félix le dijo a los investigadores que tan pronto como comenzaron esos mensajes y no tenían respuesta a lo que él enviaba, sabía que algo estaba mal. Esto estaba en una concha. También habló abiertamente sobre Sandra, su pareja, la madre de sus hijos. La relación con Sandra era tensa. Solían ser buenos, pero los últimos años, duros. Sandra no es una mujer fácil. Siempre está haciendo la víctima, dejándome a mí para criar a los niños solo, haciendo solo lo que ella siempre quiso. Justo el año antes de que la familia se mudara a Aardenburg, Sandra quería abrir una tienda espiritual en los Países Bajos. El martes 9 de febrero, mientras la familia y los amigos aún realizaban sus propias búsquedas casi a diario, el equipo de investigación lanzó varias búsquedas oficiales, una en el estudio de Ishel, una en la tienda espiritual de Sandra y una en la casa de Sandra que compartía con su esposo e hijos. Aunque Sandra permitió que la policía registrara su tienda sin objeciones, su tienda, la pequeña casa espiritual Loto, no reveló nada inusual. Pero había una cosa que no cuadraba. Siempre insistió en que la última vez que vio una concha fue el lunes 14 de diciembre. Sin embargo, esto contradecía una foto encontrada en su teléfono, una que había borrado, pero que la policía pudo recuperar gracias a la forense digital. La foto, tomada el martes 15 de diciembre, precisamente a la 1:01 de la tarde, mostraba una concha dentro de la tienda de Sandra. Específicamente, estaba ingresando el código para desbloquear su teléfono dentro de la zona de cocina de Sandra. ¿Por qué Sandra mentiría sobre la fecha? ¿Y qué foto tan extraña, Michelle desbloqueando su teléfono en la cocina de Sandra? ¿Podría esto explicar por qué esos servicios de mensajes cortos no parecían venir de Michelle? Porque no lo hicieron, y si Sandra estaba detrás de esto, ¿por qué tomaría una foto tan incriminatoria en primer lugar? Las contradicciones eran demasiado. Sandra fue arrestada inmediatamente, justo cuando estaba a punto de salir de vacaciones con su esposo e hijos. Durante su arresto, Sandra continuó negando cualquier implicación. Mantuvo su inocencia incluso cuando la policía hizo otro escalofriante descubrimiento más tarde ese mismo día. Los investigadores forenses hallaron una mancha de sangre oculta en la alfombra bajo una pata de una mesa redonda. El Instituto Forense de los Países Bajos confirmó que la sangre pertenecía a una concha. También se encontró sangre en un par de zapatos de Sandra. Además, ese día, los investigadores recibieron un mensaje de Félix, el esposo de Sandra, quien estaba de vacaciones con sus hijos en una cabaña. Según él, su hijo de 13 años había dicho algo muy perturbador. Unas semanas antes, el niño recordó que cuando estaba nevando mucho, la madre le había pedido que le ayudara a levantar un paquete pesado del garaje a un coche Peugeot. El paquete estaba envuelto en bolsas de basura y, según el niño, olía terrible. La policía entrevistó formalmente al niño en un estudio forense adaptado para menores. Durante la sesión, él confirmó todo. También confirmó que en una ocasión separada, su madre le había pedido a él y a un amigo que ayudaran a mover el mismo paquete, esta vez de su tienda al coche. Los investigadores compararon la línea de tiempo del hijo con los datos del rastreador Sistema de Posicionamiento Global del Porsche de Sandra. ¿Y su coche había hecho movimientos sospechosos? ¿Se había detenido en lugares inusuales o aislados? Lo había hecho. Los datos del Sistema de Posicionamiento Global llevaron a los investigadores a un canal de drenaje a lo largo de Canalweg, justo fuera del pueblo de Sluis, cerca de la frontera belga, a solo unos pocos kilómetros de Usburg. En la mañana del 16 de febrero, miembros del equipo nacional de búsqueda subacuática de la policía llevaron a cabo una búsqueda a gran escala en el área. Finalmente, se encontró una bolsa de basura en los juncos. Dentro estaban los primeros restos de Ishel van de Velde. En las semanas siguientes, la policía llevó a cabo varias búsquedas más. Finalmente, pudieron recuperar el cuerpo entero, que había sido desmembrado en 9 piezas separadas. El 20 de febrero, un patólogo examinó los restos. La conclusión, una concha había sido estrangulada y el desmembramiento ocurrió post-mortem.
probablemente se usaron una sierra eléctrica y un hacha. Extrañamente, la línea de tiempo forense sugería que las partes del cuerpo habían sido colocadas en el agua más recientemente que cuando una concha desapareció originalmente, lo que plantea preguntas sobre dónde se habían almacenado los restos en el ínterin. Posteriormente, se halló el celular de Ixchel bajo un puente. A pesar de estar sumergido durante unos 10 meses, los especialistas del Instituto Forense de los Países Bajos lograron extraer datos utilizables del dispositivo. En la semana siguiente a la detención de Sandra, fue interrogada 4 veces. Durante estas sesiones, ella principalmente negó los cargos y permaneció en silencio. Se observó que Sandra es una mujer pequeña y frágil que mide 1.6 metros de altura. Es casi una cabeza más baja que Michelle y al menos 20 kilos más ligera. Habló notablemente despacio, como si pesara cada palabra al menos 10 veces antes de decirla. En algunas de sus interrogaciones policiales, se sentaría en silencio durante 2 o 3 minutos seguidos, tanto tiempo que empezó a preguntarse, ¿acaso escuchó la pregunta? ¿Aún sigue ahí? No fue hasta el 16 de febrero, cuando finalmente se le confrontó con todo el peso de las pruebas en su contra, que Sandra rompió su silencio. Durante el 5º interrogatorio, ofreció una declaración escrita a mano, pero los investigadores describieron la declaración como extraña y completamente fabricada. En ella, Sandra admitió el triángulo amoroso entre ellos, pero rechazó el motivo para cometer el crimen. Dijo que ella era la víctima, no la agresora. Sandra dijo que se sentía traicionada por el affair entre Ixchel y su esposo. Incluso había guardado el nombre de Ixchel en su teléfono bajo el nombre de contacto Perra. Afirmó que nunca quiso ver a su esposo con ninguna otra mujer, describiéndose a sí misma como posesiva, pero negó cualquier intención de hacerle daño a Ixchel. En cambio, dijo que en realidad había estado tratando de proteger a Ixchel de Félix. Sandra afirmó que Félix tenía un historial de manipulación. Le dijo a la policía que había advertido a Ixchel que Félix intentaría embarazarla. Luego usaría al niño como palanca, atrapándola en la relación, tal como supuestamente lo había hecho con ella años antes. Según Sandra, ella fue víctima de violencia doméstica a manos de Félix y simplemente estaba tratando de ayudar a Ixchel a evitar el mismo destino. Sandra admitió que Ixchel estaba muerta, pero insistió en que no tenía nada que ver con su muerte. Si alguien quería saber qué pasó, deberían preguntarle a Félix, dijo. Se negó a decir su nombre en voz alta durante el interrogatorio, pero lo acusó de estar detrás de todo. Afirmó que Félix una vez la envió a una ferretería en Brujas, y la envió con una lista de compras perturbadora, incluyendo bolsas de basura, cinta, un hacha de mano, una sierra de vaivén y una sierra eléctrica de mano. Más tarde, dijo, él le instruyó para deshacerse de los restos de Bachelet. Los investigadores examinaron a fondo la posible implicación de Félix y no encontraron evidencia que respaldara sus afirmaciones. Sí, Sandra había estado en esa ferretería. Sí, ella había comprado cada uno de los artículos en esa lista, e incluso un ambientador de árbol central que claramente debería verse colgando del espejo del coche en las imágenes de la cámara reconocimiento automático de matrículas, pero no había nada que indicara que Félix la había enviado. De hecho, ni siquiera estaba en Augsburg el día de la desaparición de Ixchel. Trabajé todo el día en Bélgica. Los registros telefónicos de sistema de posicionamiento global y tiempo de su empleador confirmaron su coartada. Los investigadores también revisaron sus mensajes de texto intercambiados con Ixchel. Mostraron una imagen completa de un hombre profundamente enamorado, alguien sin motivo aparente y sin oportunidad para cometer el crimen. Pero Sandra era incansable. Pero la declaración fue rechazada por no ser creíble. Sandra se retiró nuevamente del interrogatorio. Le dijo a la policía que no hablaría de nuevo hasta que la investigación estuviera completa. Hasta entonces guardó silencio. Pero este silencio no duraría. No fue hasta el 14 de abril de 2022, casi un año y medio después de la desaparición
de Ixchel que Sandra finalmente confesó. Admitió que ella, y solo ella, era responsable de la muerte de Ixchel, pero afirmó que fue un accidente. Según Sandra, la mañana del 15 de diciembre de 2020, una conversación en la cocina de su tienda se convirtió en una discusión sobre el triángulo amoroso que se estaba formando. Las cosas se volvieron físicas. Una pelea de empujones, dijo ella. Según se informa, Ixchel se cayó y se golpeó la cabeza contra el borde del radiador. Cuando ella se desplomó, sangrando, y luchaba por respirar, Sandra entró en pánico. En lugar de pedir ayuda, Sandra afirmó que apretó la garganta de Ixchel, temiendo perderlo todo. Ella movió el cuerpo inconsciente de Ixchel al probador de su tienda, lo cubrió con cajas y quemó grandes cantidades de incienso para enmascarar cualquier olor. Increíblemente, el cuerpo de Ixchel todavía estaba dentro de la tienda cuando su familia visitó a Sandra días después para preguntar sobre su desaparición. Sandra habló con calma con la preocupada madre y hermano de Ixchel, mientras el cuerpo, sin vida de Ixchel, yacía a solo 1 metro de distancia, detrás de una cortina. Después de esa visita, Sandra supo que tenía que deshacerse del cuerpo. Inicialmente intentó mover el cuerpo de Ixchel en una sola pieza, pero físicamente no pudo hacerlo. Así que condujo hasta una ferretería donde compró un hacha y una sierra de mano. Regresó a la tienda y desmembró el cuerpo de Ixchel en 9 partes. Colocó cada parte en bolsas de basura y condujo hasta un canal de drenaje donde las desechó. Los restos permanecerían sin descubrir durante otro mes. Luego, Sandra usó el teléfono de Ixchel para enviar mensajes de texto engañosos a su familia y amigos, creando la ilusión de que Ixchel simplemente se había ido. Incluso se unió a los esfuerzos de búsqueda, fingiendo ser una amiga preocupada mientras ocultaba la verdad todo el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Los investigadores no estaban convencidos con la historia de Sandra. No creían que Ixchel se golpeó la cabeza con un radiador o que su muerte fue accidental. Al final, en una emergencia, llamas al 112, el número telefónico de emergencias. No se debe estrangular a una persona necesitada. La forense sugirió que una cáscara fue golpeada en el ojo derecho con un objeto pesado, dejándola indefensa. Luego, supuestamente Sandra la ató a una silla con un paño. Esto probablemente pasó cerca de las 10 a.m. Algún tiempo después de eso, ella la estranguló. Un testigo también se presentó para sembrar serias dudas sobre la versión de los hechos de Sandra. El cliente había visitado la tienda de Sandra el 15 de diciembre, el día del asesinato. Sandra le dijo al cliente que probablemente había matado a alguien y que iba a ir a la cárcel. Posteriormente, el cliente oyó gemidos provenientes de la trastienda. Sandra se disculpó, fue a la parte de atrás y regresó 1 o 2 minutos después. Los gemidos habían cesado. Eso sugería que Ixchel aún estaba vivo, probablemente herido, atado y escondido en algún lugar de la tienda. Es posible que Sandra haya tomado esa fría y calculada decisión de terminar con su vida mucho después de la lesión inicial. ¿Cómo conocía Sandra el código de acceso al teléfono de Ixchel para enviar esos servicios de mensajes cortos? ¿Recuerdas la foto hallada en el celular de Sandra? Antes del asesinato, Sandra había tomado secretamente una foto de Ixchel mientras lo tecleaba. Así es como pudo enviar esos mensajes de texto falsos que engañaron a todos, incluyendo a Félix, Miranda y los amigos más cercanos de Ixchel. Justicia. En noviembre de 2022, el tribunal encontró a Sandra Hellman culpable de asesinar a su amiga Ixchel. La sentencia coincidió con la demanda de la fiscalía. 18 años en prisión. También se ordenó a Sandra pagar casi 200.000 euros en daños a la familia de Ixchel. El tribunal consideró degradante cómo Sandra manejó los restos. Solo un mechón de cabello y el brazo derecho de Ixchel estaban lo suficientemente intactos para que la familia pudiera despedirse. La familia expresó alivio ante el veredicto. Jeffrey Van de Velde,
hermano de Echel, expresó su satisfacción por la confirmación del tribunal sobre lo que él siempre supo. Esto fue un asesinato. Su madre, Miranda Sips, se sentía desgarrada. Sandra presentó un último recurso ante la Corte Suprema de los Países Bajos, pero el 19 de febrero de 2025, el tribunal dictaminó que no tenía fundamentos para apelar. Su condena ahora era definitiva. Hasta el día de hoy, Sandra insiste en que la muerte de Echel fue un accidente. Ella cree que merece una condena reducida por homicidio involuntario, no por asesinato premeditado. Según ella, todo se volvió negro, dijo una vez. Hasta el día de hoy, aún me pregunto por qué hice eso. Pero la verdad es difícil de ignorar. Mientras la familia y amigos de Echel buscaban desesperadamente, Sandra estaba jugando el papel de una amiga solidaria. Miró a Miranda y Jeffrey a los ojos, ofreció abrazos y simpatía, todo mientras el cuerpo de Echel estaba escondido a solo metros de distancia en el probador de su tienda. En cuanto al motivo, creo que fue pura envidia. Pero déjenme saber qué piensan ustedes en los comentarios. Y si has visto hasta aquí, recuerda darle me gusta y suscribirte, y nos vemos en el próximo. Gracias, Víctor se despide.